Así que Shabbat Shalom, buenas noches a todos. La vez pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre la bendición sacerdotal. Como le había dicho que debido a Shavuot, fuera de Israel se celebra por 2 días, por lo tanto las porciones de la Torá van a estar un poquito desigual con Israel. Por ejemplo, hoy es el día que acá, fuera de Israel, se está leyendo la porción Nasó, pero nosotros la hicimos la semana pasada. Y para entonces balancear un poco, vamos a hablar sobre la bendición sacerdotal para que entiendan todo lo que significa cuando uno hace esa bendición o proclama esa bendición sobre los hijos, sobre alguna otra persona. Y luego, si nos da tiempo, entonces comenzamos la porción correspondiente conforme a cómo está en la liturgia de Israel, que es la porción Beja Alorja. Okay, que tiene que ver, comienza hablando sobre Aarón encendiendo las lámparas de la menora. Okay. Vayan por favor al capítulo 6 de Números, comenzando en el verso 22 al 27. La bendición sacerdotal o la bendición arónica, o en hebreo es Birkat Kohanim, y dice: Hashem habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Hashem te bendiga y te guarde, Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que esta es una bendición la cual Dios le dice a los sacerdotes. Solamente los sacerdotes pueden hacer esta bendición o dar esta bendición al pueblo cuando están ministrando. Y lo que quiere decir es que Hashem es a través del sacerdote que él da la bendición. ¿Okay? Por ejemplo, cuando estaba en el tabernáculo o en el templo, el sacerdote se paraba mirando hacia las personas y proclamaban la bendición, pero usualmente es la única vez en que el sacerdote le es permitido darle la espalda a donde está el arca, darle la espalda al lugar santísimo, ¿okay? Porque nunca se le da la espalda al lugar santísimo. Y es la única vez porque donde ellos se paran, dan la espalda hacia el arca, pero lo que eso refleja es que según ellos hacen la bendición está saliendo del arca, del trono de Dios, del lugar santísimo, a través de ellos hacia el pueblo. ¿Okay? O sea que es, porque realmente quien bendice es Hashem a través de los sacerdotes. ¿Y qué es una bendición? Una bendición es una declaración de bien, de favor o desear bienestar. Y sabemos, si usted recuerda, que los padres, los patriarcas siempre bendecían a sus hijos, sobre todo antes de morir, reunía a todos sus hijos y les daba una bendición. Y eso lo vemos con Abraham. Lo vemos aún con Moisés cuando se despide del pueblo. Lo vemos con Jacob. Jacob cuando bendice a sus hijos y bendice a los hijos de José. O sea que es parte de la familia que los padres, sobre todo el padre, bendiga a sus hijos. Y una bendición en el cual Hashem, siendo nuestro padre, se fue ¿qué pasó? Bendición significa declaración de bien, de favor o desear bienestar. Declaración de bien, de favor o desear bienestar. Y viene de la palabra en hebreo baraj. Baraj. El término hebreo baraj significa crecimiento poderoso, un crecimiento poderoso.
una prosperidad desmedida. Una prosperidad desmedida. Postrarse, arrodillarse o una reserva. Okay, de nuevo, la palabra baraj en hebreo significa un crecimiento poderoso, una prosperidad desmedida, postrarse, arrodillarse o una reserva que tiene cosas buenas, llena de cosas buenas. Okay. Y entre las cosas que dicen los comentaristas es lo siguiente, que en el hebreo, lógico, porque aquí lo estamos leyendo en el español, pero vamos a ver cómo se ve en el hebreo, sobre todo para aquellos de ustedes que les gusta el hebreo. Déjame ver si puedo sacar esto aquí. Lo debí haber puesto antes de. Ok, vamos un momentito a share screen. Share. Quitar esto de aquí. Esto debieran hacerlo más fácil. No sé por qué no lo hacen. Okay. Número 6, perdón, número 6, 22 al verso 27, el Birkat Kohanim. Lo que quiero mostrarle aquí, este es un pedazo de pergamino que fue encontrado, escrito con un hebreo bien antiguo, lo que llaman paleo-hebreo, que ni se reconoce las letras que conocemos hoy día, de tan antiguo que es. ¿Okay? Y este pedacito de pergamino se encuentra en el Museo de Israel, que queda en Jerusalén, me parece que queda en Jerusalén, y tiene aproximadamente 2,700 años. Y saben que es parte de, lo han podido descifrar y encontrar que es la bendición sacerdotal. ¿Okay? Y en el hebreo dice, Yevarejeja Adonai veyishmereja, Yaer Adonai panaveleja vijuneja, Yisa Adonai panaveleja veyasem leja shalom. Consiste de 3 versos. En el primer verso solamente hay 3 palabras. Yevarejeja, Adonai, veyishmereja. Después tenemos en el segundo verso 5 palabras. Yaer Adonai, panaveleja, vijuneja. Así que tenemos 1, 2, 3. En la segunda, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la última tenemos 7 palabras. Yisa, Adonai, Panav, Eleja, Veyasem, Leja, Shalom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que tenemos 3, 5 y 7 números bien importantes en la Torá. ¿Okay? El 3, el 5 y el 7. El primer verso tiene un total de 15 letras, que viene siendo 3 por 5. El segundo verso tiene un total de 20 letras, que viene siendo 4 por 5. Y el último tiene un total de 25 letras, que es 5 por 5. De nuevo, números muy importantes. ¿Sí? ¿Y por qué tú sigues saliendo? Y dice que la palabra de Hashem, el nombre Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, es la segunda palabra en cada uno de los versos. ¿Okay? Tenemos
tenemos, déjame ver una cosita aquí. Así que tenemos, como estaba diciendo, perdón. ¿Pueden decirme el total de cada? ¿Total de letras? Sí, la primera oración tiene 3 palabras que consiste de 15 letras en total. 15 letras, 3 por 5. El segundo verso tiene 5 palabras para un total de 20 letras, que viene siendo 4 por 5. Y la última oración tiene 7 palabras para un total de 25 letras, 5 por 5. Y en cada verso, la segunda palabra es el nombre de Hashem. ¿Okay? Tenemos Yevareja Adonai, Yaer Adonai y Yisa Adonai. ¿Okay? Y la primera palabra, Yevareja, viene, como les dije, de la palabra Baraj. ¿Okay? Yevareja, aquí se encuentra la Bet, la Resh y la Haf, aquí deletrea Baraj. Y Baraj significa, cuando tú estás diciendo Yevareja Adonai, que el Señor te bendiga. Y usualmente entienden que te bendiga con material espiritual y material físico. O sea, que te dé todo lo que tú necesitas, tanto en lo físico como en lo material. Y luego dice Veishmereja, de la palabra shomer. La palabra shomer significa guardar, significa proteger, significa velar. O sea que además de que Dios te dé la bendición material y la bendición espiritual necesaria para todos los días, para toda tu vida, también dice que Él te guarda, te protege, está velando. Pero una de las interpretaciones que dan los comentaristas es que el Dios, además de guardar lo que te está dando, te está guardando a ti de que tú no te quedes con todo lo que Él te da. Que lo que Él te da es para que tú lo compartas. La bendición que Él te da material no es para que tú te quedes con ella y sigas acumulando. Entonces, Él vela para bendecir lo que te ha dado, pero para velarte a ti, de que tú también compartas con de lo que Él te ha dado. ¿Okay? Así que tenemos Yevareja Adonai, el que nos bendice con todo lo necesario material y espiritual. Y Él está velando, cuidando lo que nos ha dado, pero también nos está velando a nosotros para asegurarse de que compartamos, que no seamos acaparadores de todo, ni avaros, sino que es para compartir la bendición. Y la palabra Yaer es una forma, es un verbo de or. La palabra or es luz. Por lo tanto, dice Yaer Adonai Panaveleja. O sea, que la luz de Hashem sea sobre ti. Y esa luz se entiende que es la luz de su sabiduría, que es la luz de la Torá, que es la luz de su palabra. Es darnos conocimiento, es darnos inspiración espiritual. Esa luz viene siendo su Torá, viene siendo sus palabras. Nos da esa luz para que nosotros la recibamos, esa luz que es su rostro, básicamente es su rostro. Así que dice, Yaer Adonai Panaveleja, que su luz sea sobre ti, su luz de sabiduría, su luz de entendimiento, su luz de conocimiento, de discernimiento, pero eso se adquiere a través de su palabra. Y después dice, Vijuneja de la palabra gen. La palabra gen. Usualmente aquí te tienen en español que lo traducen como misericordia, ¿verdad? Porque dice, y tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La palabra en hebreo es gen, y gen es gracia, favor. No es misericordia, lo traducen como misericordia, pero en el español lo traducen como misericordia, pero no es
misericordia, es favor, gracia. Una gracia que no merecemos. Es un regalo que no es merecido. Es porque Él desea darnos ese regalo de gracia, de favor. Así que tenemos su bendición material y espiritual, que Él guarda lo que nos ha dado, pero es para que también nosotros lo compartamos. Y nos da su luz, la luz de su rostro, su Shekinah, su presencia. También la luz refleja su presencia sobre nosotros. Y además de eso pone sobre nosotros su gracia y su favor. Su gracia y su favor, que son dos cosas inmerecidas, porque Él desea hacerlo. Y entre las cosas que dicen es lo siguiente, que cuando un rey da gracia a sus súbditos, da gracia a sus vasallos, es porque Él permite que el vasallo se acerque a Él para ver el rostro del rey. O sea, es una gracia, un favor que Dios nos permita ver su luz, nos permita ver su gracia, nos permita ver su presencia. Y también dice porque el vasallo viene al rey para ver su rostro, no es que el rey alce su rostro, porque el rey, si va a alzar el rostro, tiene que ser alguien mayor que el rey, ¿no? Y nuestro Señor no hay nadie mayor que Él. Por lo tanto, Él quiere que tú tú llegar a Él y Él te deja ver su rostro, su luz, su presencia. Y a la misma vez, como cuando un padre, como cuando ese Iván que coge el nene y lo mira así, es imaginarnos en nuestra mente que Hashem, como nuestro rey, nuestro padre, es como si nos cogiera el hombro y nos levantara y nos dejara ver su rostro directamente y Él ver nuestro rostro. O sea, levantar rostro, levantar con luz, con favor, con gracia. Y después dice, Yisa Adonai Panabeleja. Yisa Adonai Panabeleja. Yisa viene de la palabra Nasá, de levantar. De levantar. Que Él levante su rostro sobre nosotros en el sentido de, recuerden que cuando muchas veces leemos que dice que Hashem esconde su rostro del pueblo, esconder su rostro significa que está enojado, ¿verdad? Que está bien enojado. Es darle la espalda, un dice, ni me hable, no te quiero ver, y da la espalda, ¿no? Entonces cuando dice que Dios levante su rostro sobre ti, en otras palabras, que no encuentre enojo Dios para contigo, sino que siempre pueda mirarte sin enojo, que pueda mirarte con gozo, con alegría y no pensar, no porque haya hecho algo mal, no porque Él esté enojado contigo, porque una vez Dios da la espalda y no nos muestra su rostro, quedamos en oscuridad, ¿ok? Quedamos solos, quedamos sin nada. O sea, que importante es que Dios siempre tenga su rostro hacia nosotros, mostrando que no está enojado, mostrando su favor, mostrando que estamos bien con Él y que Él está bien con nosotros. Después dice, Veyasem leja shalom, y ponga en ti shalom. Y recuerden que la palabra shalom no es solamente paz. La palabra shalom significa estar completos, donde nada te falta, donde nada está roto, donde nada está dañado, o sea, está completo en Él. Entonces, cuando Él pone su shalom, aquí también la palabra shalom tiene que ver es el lenguaje de pacto. Es un lenguaje que muestra que si está en paz, Él ha puesto su paz sobre ti, es que además de esa paz, de esa totalidad, de estar completo en Él, también refleja que estás en pacto con Él. Él te ve como un amigo, o sea, amigo, ser amigo en el tiempo de los pactos. Significa eso, que es un pacto. Cuando Dios le dice a Abraham, porque a muy pocas personas Dios llama amigo, pero a Abraham lo llama amigo. Recuerden, porque Abraham estuvo en pacto con Hashem desde que Hashem lo sacó
de Ur de los Caldeos que los llamó y fue mostrándole su misericordia y fueron conociéndose hasta que le pidió que se circuncidara. Por lo tanto, cuando Dios llama a alguien amigo, es un término de pacto, donde no te falta nada y Él está en amistad contigo, por eso puede mirar tu rostro y tú mirarlo a Él, porque no está enojado, su presencia y su favor y su luz está en ti. Y aquí lo que estamos viendo es cuando los sacerdotes bendecían al pueblo. Recuerden que son solamente los sacerdotes. Y la forma en que, y aquí detrás, este es el lugar santo y luego está el lugar santísimo. Y ellos están parados en lo que se llama, están los escalones que dan a la antesala del lugar santo. Y los sacerdotes se paraban todos. Aquí está el sumo sacerdote que se distingue por su ropa distinta. Y hacían lo siguiente. Aquí viene siendo ese mismo lugar que estábamos viendo. Los escalones, el velo que da al lugar santo. ¿Okay? Aquí al frente está el altar. Y aquí eran donde se paraban los sacerdotes, porque esta es la corte o el atrio de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes se pueden parar aquí. Y como le estaba mostrando que ellos le están dando la espalda. Es la única vez que el sacerdote le da la espalda al lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo está el arca, que viene siendo el trono, y es donde está sentado Hashem. ¿Okay? Entonces, la única vez que ellos dan la espalda y se paran de frente hacia el pueblo, proclaman la bendición, pero es que quien está realmente proclamando la bendición es Hashem, que está atrás de ellos, y a través de ellos viene la bendición. ¿Okay? Por lo tanto, ellos se paraban aquí en estos escalones frente al velo, mirándose al pueblo. Y hacían lo que es la letra Shin con sus dedos. La letra Shin es así. Se toman las dos manos, se unen los pulgares y se abren los dedos formando una Shin. Recuerden que la Shin es la Shin de Shaddai. Y Shaddai es la forma de decir, es la forma corta de decir Shomer Daltot Yisrael. Shomer Daltot Yisrael. Que es la letra Shin, Dalet y Yod. Shaddai. La Shin, la Dalet y la Yod. Aquí dice Shaddai. Por eso en cada mesusa, todas las mesuzas tienen un Shin. ¿Okay? Porque hace referencia a Shaddai. Y Shaddai lo que significa Shomer Daltot Yisrael, que si lo traducimos al español es guardián de las puertas de Israel. Por eso la mesusa está ¿dónde? En tu puerta. Porque el que está guardando la entrada de tu casa es Hashem. Aleluya. Casi nada. Casi nada. Por lo tanto, Hashem es el Shaddai. Y no se debe traducir como el omnipotente. Ni en inglés se debe traducir como Almighty, porque ninguna de esas palabras realmente dicen lo que significa Shaddai. Shaddai es Shomer Daltot Israel. El que guarda, el que protege, el que está velando. Y una de las cosas que dicen que cuando los sacerdotes se paraban y decían la bendición, como están de frente al pueblo y Hashem, la Shejinah, el trono queda detrás de ellos, decían que la luz de la Shejinah salía de a través, mírame, se me paran los pelos, salía de a través de la cortina del templo e iluminaba a través de los dedos, entonces esa Shin quedaba brillante hacia el pueblo. Brillaba esa luz de esa Shin hacia el pueblo. ¿Okay? Y levantaban sus manos por encima de sus cabezas, excepto el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que mantener sus manos abajo. ¿Por qué? Porque tenía la corona que decía santidad a Hashem. No podía ir por encima del nombre de Hashem. Por lo tanto, levantaba sus manos así, mientras que los demás sacerdotes que no tenían esa corona, la levantaban alta. Y según decían la bendición, decían que la luz de la Shejinah atravesaba los dedos de los sacerdotes e iluminaba al pueblo. ¿Okay?
Pero recuerden que es Shaddai, Shomer Daltot Israel, por eso toda mesusa tiene una Shin, que significa que es el que te está guardando tu hogar, tu casa, tus puertas, tus entradas, tus salidas, vigilando. ¿Okay? Por lo tanto, no tenemos nada que temer si sabemos quién es el que está guardando nuestras puertas. Amén, amén. Y no solamente las puertas de nuestras casas y nuestras ciudades, sino las puertas de tus ojos, las puertas de tus oídos, las puertas de tu boca. Todo eso. Y luego dice, verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Por qué? ¿Por cuál es el nombre? La Shin. El Shaddai. O sea, que a través de los sacerdotes que Dios está bendiciendo al pueblo y su nombre es puesto sobre el pueblo, porque Él es quien los bendice. Y aquí, frente al altar, es lo que llaman el Ducán, y aquí se paraban los levitas. Los levitas no hacían la bendición, pero muchas veces se paraban aquí con instrumentos, con cánticos. ¿Okay? Pero recuerden que detrás del altar está el velo. Aquí se paraban los sacerdotes y aquí se paraban los levitas. Y recuerden que aquí es la corte de los israelitas, donde estaban los israelitas que venían a orar, que eran escogidos para orar el Amidá durante la semana. Era el único lugar donde el israelita se podía parar. Y esto para mostrarles, esto en una sinagoga que tienen este mural. Y ven la estrella de David y ve haciendo el Shin, la bendición sacerdotal. O sea, ya eso se reconoce, se entiende que esa es la bendición sacerdotal cuando ven a la persona con las manos así. Si ustedes son fanáticos de Star Trek, ustedes saben que Spock hacía que viva y prospere tu vida, porque Spock era judío y era sacerdote, Cohen. Pasa que después se cambian los nombres cuando son famosos, ¿no? Y él hacía esta señal en Star Trek, cada vez que se despedía, hacía así. Y todo el mundo creía eso, wow, tremendo. Todo el mundo quería hacer el símbolo de Spock. No hay ningún símbolo de Spock, es el símbolo de Shaddai, del sumo sacerdote. Entonces lo que él decía era que tu vida sea prolongada y prosperada, que es lo que dice la bendición. Es que Dios es el que te bendice con material y espiritual. Star Trek. Que tú no sabes lo que es Star Trek. Ah, no, tú eres de Colombia, por eso. Eso es del espacio. Como decir Star Wars, pero de los años de no había nacido. Exacto. Los años de mi juventud. Así que las manos están levantadas en formando sashin. Aquí tengo otra. Esta foto es de un donde está enterrada una persona, la tumba, lo que ponen, y lógico, es judío porque mira lo que tiene la shin, y todo esto pues lógico está en hebreo. ¿Sí? Así que, ¿ah? Yo lo puedo hacer en esta mano, pero no en esta mano. Por lo tanto, otra cosa que podemos ver es una cosa, porque recuerden que estamos leyendo esto aquí así, pero si usted busca lo que llaman la halajá, las leyes relacionadas con la bendición sacerdotal, por ejemplo, cuando el sacerdote hacía la bendición, nadie podía mirar al sacerdote, tenían que mantener su cabeza baja. ¿Para qué? Para no perder la concentración. O sea, porque ellos hacían lo que se llaman kavana o kavaná, que tienes que tener una concentración, porque imagínate, Dios te está bendiciendo a través del sacerdote, pues tú no podías mirar al sacerdote ni podías estar pendiente a nadie, sino tú bajabas tu cabeza y recibías la bendición para no distraerte. Nadie podía mirar al sacerdote. Número 2, ningún sacerdote que estuviera en luto o triste podía hacer la bendición al pueblo. Si la persona estaba triste por cualquier razón, el sacerdote no podía proclamar la bendición. ¿Por qué? Porque toda bendición se proclama con gozo y alegría.
porque estás transmitiendo ese gozo a través de la bendición. Por lo tanto, si el sacerdote tuvo ese día, un día malo, amaneció con el pelo todo revoltado o lo que fuera, tenía dolor de barriga, lo que fuera, no podía hacer la bendición sacerdotal. Se tenía que abstener. Solamente con alegría y con gozo era que se hacía la bendición. Y la bendición, si ustedes se han dado cuenta, está, por lo menos en el hebreo, está escrita en una forma personal, individual. O sea, que la bendición es para cada individuo, aunque la están haciendo a la nación entera. Porque si usted mira las demás bendiciones, usualmente en plural. Padre nuestro, que está en los cielos, danos el pan nuestro. O sea, todos siempre están hablando en nuestro, en nosotros, en comunidad. Sin embargo, la bendición sacerdotal es singular para cada individuo, aunque se proclama nacionalmente. Y cuando el templo estaba vigente, usualmente el sacerdote hacía esta bendición al pueblo después que se ofrendaba la ofrenda diaria. Recuerden que se hacía una ofrenda por la mañana de un cordero y una ofrenda por la tarde de un cordero. Entonces era el de por la mañana, después de ese primer cordero, era que el sacerdote bendecía al pueblo con esta bendición. También se hacían durante el Shabbat y cuando estaban las fiestas, las festividades. Y una de las cosas que dice el halajá, la ley con respecto a la bendición sacerdotal, es que esta bendición sacerdotal se proclama en hebreo, no en español, no en inglés, no en japonés. Se debe declarar en hebreo. ¿Okay? Si ustedes estudian un poquito de las leyes con respecto a ciertas cosas, hay ciertas leyes en las cuales ciertas oraciones, ciertas bendiciones se tienen que hacer en hebreo, no se pueden hacer en ningún otro lenguaje. ¿Okay? Y entre ellas está esta. Esta bendición se hace en hebreo solamente. ¿Okay? O sea, sí, se canta. Recuerden que casi todo lo que hacían en el templo era cantado. Casi todo era cantado. Por lo tanto, haciendo más o menos un resumen, la bendición, la primera verso tiene que ver con que Dios nos bendice con toda prosperidad material e espiritual y que nos protege para que esa bendición sea guardada, pero sea también compartida, que no que se quede uno con ella. Y también una de las cosas que ellos dicen es que al bendecirnos con cosas materiales, con tener cosas, dice, es para que tengas tiempo para que estudie la Torah. No preocuparte de que tienes que salir a conseguir cosas, porque yo te he dado todo, por lo tanto, toma tiempo para estudiar la Torah. Y Él nos da entendimiento, sabiduría para entender su palabra y también el favor y su gracia que habíamos dicho que eran inmerecidas. ¿Okay? Entonces dice, algo que quiero compartir también es cómo esta bendición ha sido cumplida por medio de Yeshua. ¿Cómo ha sido cumplida por medio de Yeshua? Por ejemplo, el primer verso, donde dice que Dios nos bendice y nos guarda. Dice, vaya a Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Recuerden que el verso dice, Hashem te guarde y te cuide. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mesías. Porque a través de Mesías, que la bendición que Dios le dio a Abraham se cumple. ¿Okay? Así que tenemos Efesios 1, verso 3, cumplimiento del primer verso de esa bendición. Vayan a Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Mesías.
la abundancia de la bendición del evangelio de Mesías. O sea que a través de Mesías tenemos ya cumplimiento de ese primer verso de la bendición. Y Romanos 15:29. Yo las anoto ya mismo. En Judas, vaya Judas. Realmente no es Judas, es Judá. Vayan a Judá. Judá, te me perdiste. ¿Dónde tú estás? A Judá, verso 24 y 25. Judá está antes de Apocalipsis. Verso 24 y 25. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Elohim, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Eso con respecto al primer verso de la bendición. Así que era Efesios 1:3, Romanos 15:29 y Judá 24:25. El segundo verso donde dice que deje su rostro resplandecer sobre ti y tenga de ti gracia. ¿Okay? También en Mesías esto ha sido cumplido. En Romanos 3:24. Romanos 3:24. Recuerden de lo que es gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mesías Yeshua. En Hechos 15, verso 11. Hechos 15, verso 11. 15:11 dice, de nuevo hablando sobre la gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos. Su gracia. Y volviendo a Efesios, aquí tienen un buen ejercicio por si no se saben los libros, buscarlo. Efesios 1, versos 6 al 8. Efesios 1, versos 6 al 8, hablando de nuevo de su gracia. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que los versos de esa bendición están completamente cumplidas en Yeshua. Si creemos en Yeshua, esa bendición sacerdotal está sobre nosotros. Y el último verso de que habla de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su shalom. Sabemos que uno de los nombres de Yeshua es Sar Shalom, príncipe de paz, Sar Shalom. En Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Se me pegó la página. Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos shalom, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua Mesías. Justificados pues por la fe tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach.
En Juan 14, 27, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Este es Yeshua hablando, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todos ustedes que están aterrados con el coronavirus, aplíquense aplíquense este verso. La paz os dejo, mi paz. No la paz del mundo, la paz de Yeshua os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vaya a Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses 3, verso 15. Colosenses 3, verso 15. Dice, y la paz de Elohim gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Ser agradecidos. Colosenses 3:15. Y la paz de Hashem gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Vayan a Filipenses 4:7. Filipenses está antes de Colosenses. Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en presidente Trump. No, en Yeshua. En el Papa Católico. Eso decían ellos. En la pastora Nereida Romero. No. En Mesías Yeshua. La paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mesías Yeshua. No es en más nadie. Y por último, Isaías 9:7. Yo no sé cómo la gente dice que están aburridos durante este tiempo. Si se leyeran la palabra, estuvieran estudiando la palabra, ni tendrían miedo, ni tendrían temor. Estarían llenos de sabiduría, entendimiento, alegría, gozo, y nada le importaría, porque saben en quién han confiado. Isaías 9:7. Predica, pastora, predica. Isaías 9:7. Exacto. Exacto. ¿Cómo es? Personas que dicen creer en Yeshua, que dicen llevar la Torah, que dicen guardar Shabbat, que dicen guardar la fiesta, y andan por ahí como gallinas con la cabeza cortada. ¿Dónde, o sea, pon en acción lo que hablas? ¿Dónde está tu fe? Muéstrame tu fe. ¿Okay? Muestra lo que dice la palabra, el pacto. Por eso es importante entender el pacto, porque si uno está en pacto con el Rey soberano y uno le es fiel y leal, es responsabilidad de nuestro Rey guardarnos y cuidarnos y darnos todo lo que necesitamos. Y esa bendición lo dice. Y ya hemos leído cuántos versos respecto a que Yeshua lo ha cumplido, ¿verdad, Marcela? Dice verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hará esto. Así que en Yeshua esos versos de esa bendición están cumplidas. ¿Quieren de nuevo los versos? ¿Los tienen? Isaías 9:7.
Así que el primer verso de la bendición tenemos Efesios 1:3, Romanos 15:29, Judá 24:25. El segundo verso de la bendición, Romanos 3:24, Hechos 15:11 y Efesios 1, versos 6 al 8. Y el tercer verso de la bendición, Romanos 5:1, Juan 14:27, Colosenses 3:15, Filipenses 4:7 e Isaías 9:7. Así que en Yeshua está cumplida esa bendición. Y aunque esto no estaba planificado, quiero que Iván pase aquí al frente y declare la bendición sobre nosotros. Iván no es sacerdote, pero es levita, que es lo más cercano que tenemos. Así que le voy a pedir a Iván, a mi amado cuñadito y hermano y ministro de adoración y alabanza y levita de esta congregación. Está aquí para que todo el mundo te vea. Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha Yisa Adonai pana elecha veyasem lecha lecham shalom. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace una diferencia cuando es en hebreo, ¿no? Decirla, cantarla en hebreo que escucharla en otro lenguaje. Así que con eso hablamos sobre la bendición sacerdotal. ¿Aprendieron algo? Espero que sí. Sí. Espero que sí. Así que cuando usted declare esa bendición sobre sus hijos, sobre su hogar, sobre su familia, entiendan lo que usted está proclamando. Aunque conforme a las leyes judías solamente debieran ser el sacerdote, un Cohen de sacerdote levítico, o un levitas, o si no hay nadie más, pues lo puede hacer el rabino en ocasiones especiales, pero en ningún sitio en la palabra dice que no se puede hacer. O sea, es una bendición, sobre todo los viernes en Shabbat, también se hace sobre los hijos, la bendición que se le da a los hijos. Así que, si no la sabe en hebreo, apréndasela en hebreo, búsquela en YouTube. Rico tiene varias grabaciones que la puede conseguir. Y de acuerdo hay diferentes tonalidades, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo que los sefarditas tienen un tono para la bendición, los polacos tienen otra, los ashkenazis tienen otra, y así sucesivamente. O sea que no hay una sola melodía. ¿Okay? Pero sí es cantada y sí debiera ser en hebreo. ¿Okay? Tenemos unos minutitos para la porción de hoy, que es Beja Alorja, que significa se encuentra en Números 8, capítulo 8 de Números, empezando con el verso 1 hasta el capítulo 12, verso 16. La porción es bastante larga, no nos va a dar tiempo cubrirla toda, pero empezamos hoy y la terminamos el viernes que viene, Dios mediante. Y Beja Alorja significa
en tu ascender o en tu subida. Y recuerden, no sé si se han dado cuenta que casi todas las porciones que tienen que ver, las primeras porciones con el libro de Números, tienen que ver con elevar, con subir, con exaltar. O sea que continuamos con ese tema de exaltación, de subir, de elevar. En este caso, recuerden que la vez pasada habíamos quedado en que los príncipes de las tribus habían traído muchas ofrendas. ¿Okay? Y Aarón viene siendo un príncipe de las tribus, pero no se dice que él trajo nada. Pero entonces aquí Dios, para no dejarlo a un lado y también darle honor, habla sobre el honor que tiene Aarón de encender las lámparas de la menora. Y aquí le da las instrucciones donde dice, habló Hashem a Moisés diciendo, verso 2, habla Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Hashem lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Hashem mostró a Moisés, así hizo el candelero. Recuerde que el candelero se encuentra en el lugar santo, ¿okay? Y estaba puesto al lado sur, de cuando entraba el sacerdote, quedaba a mano izquierda, quedaba a su mano izquierda, estaba al sur. Y la menora dicen que aproximadamente se creen que medía como 5 pies y le tenía 3 escalones al frente para que el sacerdote se le parara en los escalones para poder atender a cada una de las lámparas. Y conforme dice, las lámparas todas tenían que mirar hacia la menora misma, en otras palabras, donde las mechitas, los pábilos, las mechas, las tenía que poner que cuando la encendía miraran hacia la que estaba en el medio, la central, porque con esa era que encendían a las demás. Entonces ese era el oficio del sacerdote. Por la mañana iba, arreglaba las lámparas, quitaba las cenizas de la noche anterior, las que requerían ponerle una nueva mecha, limpiaba todo, aceite nuevo, aceite puro. Y entonces, pero era encendida por la noche, al atardecer. Y eso le tocaba al sacerdote. O sea que ese era el honor del sacerdote. Y luego los versos del 5 al 26 trata de que hay que purificar a los levitas. Otra palabra, consagrarlos, ordenarlos para el trabajo que ellos van a hacer. Y entre las cosas que para purificar, para no tomar mucho tiempo leyendo, para purificar a los levitas tenían que ser rociados con aguas de purificación. Y recuerden que esas aguas de purificación eran las aguas de las cenizas de la vaca roja con agua en una vasija y eran rociados. Entre las cosas que tenían que hacer era rasurar todo su cuerpo, su barba, su cabello, todo pelo del cuerpo tenía que ser rasurado. ¿Por qué? Porque eso era una indicación de cambio de estatus. Estaban cambiando del estatus de ser un simple levita, ahora ser un ministro, un siervo del Señor para trabajarle en su tabernáculo. O sea, era como decir, limpiar todo lo físico, todo lo mundano, quitar todo, para entonces poder ser purificados completos y presentarse a servicio al Señor. Y además de eso, tenían que lavar sus ropas y hacer un mikvah. ¿Okay? O sea que eran rociados con las aguas de la vaca roja, tenían que afeitarse completo, lavar sus ropas y hacer un mikvah. Más tenían que traer 2 ofrendas, una ofrenda de bueyes jóvenes, bueyes teenager, y una era un buey, tenía que ser ofrecido como ofrenda quemada, completa, un olá, lo que llaman olá. Y el segundo buey, para ofrenda de purificación u ofrenda de pecado. Y recuerden que no es la palabra pecado, sino que es la palabra purificación. Y ellos tenían que ser traídos al frente del tabernáculo y la congregación estaban como testigos
y los, aunque aquí en español dice la congregación, pero eran más bien los líderes, los ancianos, los que ponían sus manos sobre los levitas y los presentaban como una ofrenda. Y una de las cosas que dice es que Aarón tenía que tomar cada uno de los levitas y mecerlo como una ofrenda. Y lo que dicen los comentaristas era que físicamente tenía que coger a cada levita y levantarlo y presentarlo como una ofrenda. ¿Por qué? Porque están siendo presentados como si fueran ofrendas, porque van a estar en el servicio del tabernáculo a Hashem por el resto de sus vidas. Imagínense si habíamos hablado de que habían 8,000 de 25 a 50 años listos para trabajar imagínense levantar 8,000. Dicen que también le ayudó Moisés y los dos hijos de Aarón, pero con todo y eso, yo imagino que Dios le dio la fuerza a ellos para que hicieran eso, porque así es como lo entienden, que tenían que ser levantados cada uno y mecidos. Y una vez hicieran eso, ya eran completamente separados para Hashem, para ser solamente de Él. Y dedicarse sus vidas al servicio del Mishkan y también al servicio. Ellos recuerden que ayudaban a los sacerdotes. Y aquí dice que eran de 25 a 50 años de edad. Recuerden que aquí dice 25 y la semana pasada habíamos leído que era de 30 a 50. Lo que quiere decir que esos primeros 5 años, a los 25, comenzaban a entrenarse. Cuando llegaban a 30, entonces comenzaban a ejercer su función total en el tabernáculo. Y luego en el capítulo 9, del verso 1 al 14, lo que habla es sobre la Pascua. Y Dios está dando de nuevo las instrucciones, ya el segundo año, el primer mes, y que el día 14 tienen que celebrar la Pascua. Y lo que surge es que hay un grupo de personas que no pueden celebrar la Pascua porque se han contaminado con muertos. Puede ser que tuvieron algún muerto en la familia, entonces no pueden presentarse para la Pascua. Entonces Dios les concede a petición de ellos, concede una segunda celebración de la Pascua en el segundo mes, que viene siendo el mes de Iyar, el mismo día 14, con matzah, o sea, con cordero, matzah y hierbas amargas. Lo único que no hacen son los 7 días de pan en levadura. ¿Okay? Pero lo que sí hacen es el cordero, la matzah, que es el pan sin levadura, y las hierbas amargas. Y hace unas cuantas instrucciones o leyes al respecto, diciendo que aquel que pudiendo celebrar la Pascua no la celebre, queda fritoley. ¿Okay? Lo que se llama karet. Karet es que queda cortado del pueblo. Y como entienden los comentaristas, los sabios, es que eso significa juicio divino, que puede ser una muerte prematura. O sea, que Dios termina matando a ese individuo porque pudiendo haber celebrado, no la celebró. Las únicas formas en que las personas no pueden celebrar la Pascua primera es que se ha contaminado o que viva muy lejos. Y se tiene entendido que viva más de 11 millas del templo. ¿Okay? Recuerde que en aquel entonces no tenían carro, no tenían tren, no tenían buses, no tenían nada. Venían a camello, a burrito, a pie. Por lo tanto, si les quedaba muy lejos el templo, en lo que llegaban, quizás llegaban el segundo mes, pues entonces le da tiempo celebrar la segunda Pascua. Solamente si la persona se había contaminado o vivía muy lejos, pero aquel que viviendo cerca y pudiendo celebrarla no la celebrara, quedaba en manos del Señor. Y hay dos mandamientos específicamente que hablan de karet, que son mandamientos positivos en el sentido de que Dios te pide que lo hagas. Y si no lo haces, karet. El primero es el no hacer la Pascua cuando puedes hacerla, y el segundo es no circuncidarte cuando Dios te ha dicho que te circuncide. Esos dos mandamientos positivos, si no se cumplen, frito ley.
Y luego en el mismo capítulo 9, versos 15 al 23, habla de la nube que los seguía de día y el fuego de noche. Y eso era señal de la presencia de Hashem, de su Shejinah. ¿Okay? Si la nube de día, pero de fuego se transformaba de noche era fuego para alumbrarlo, y solamente se movían si la nube se movía. Se detenían cuando se detenía la nube. En otras palabras, dependían completamente del Señor, porque en ningún momento sabían cuándo le daba la nube con irse o cuándo le daba la nube con pararse. Se mueve la nube, a marchar todo el mundo. Siempre dirigido por la presencia de Dios. Y en el capítulo 10 habla de lo que llaman las trompetas de plata, a diferencia de los shofar. Dios le mandó a Moisés hacer unas trompetas de plata para usarlas tan pronto la nube comenzaba a moverse, por si acaso siempre que hay uno que está en otras nubes, no es en las nubes del Señor, que está pendiente de otras cosas. Sonaban esas trompetas dejándoles saber que había que moverse, marchar, y quien primero salía marchando era la tribu de Judá, porque ellos salían de acuerdo a cómo estaban acampados. Primera trompeta, Judá. Después la segunda le seguía Rubén. Después la tercera, los levitas, tabernáculo. Y luego Efraín y por último Dan. Y cada vez que sonaban, entonces Dios le enseña que las trompetas son para diferentes cosas. Primero, para llamar a la congregación, para que se alisten para moverse. Una vez el campamento comienza a moverse, se toca la trompeta. Si se daba un solo sonido, los príncipes, las cabezas de miles se tenían que reunir, dependiendo del sonido. Usualmente eran dos sonidos específicos, uno bien largo y uno acortado. El que era bien alargado, si se usaba una sola trompeta, era para que los líderes y los ancianos se reunieran al frente del tabernáculo. Si sonaban las dos trompetas, pues entonces significaba que tenían que marchar. También para alarma. Y la alarma tenía que ver, en parte, dicen aquí, traducen como alarma, pero era para que comenzaran a marchar. Una vez ellos llegaran a la tierra, quienes seguían usando esas trompetas eran los sacerdotes en el templo. Lógico, no era para marchar, porque ya no tienen a dónde marchar, ni era para reunir el pueblo, porque el pueblo sabía cuándo tenía que reunirse. Pero sí se sonaba en el templo si había guerra. Y no era para que salieran, sino para que fueran recordados delante de Hashem para liberación, para ser guardados. Ejemplo, tal templo. Vamos a suponer que los griegos quieren hacerle guerra. Salían los sacerdotes con sus dos trompetas y sonaban una alarma. Y era para que el pueblo se preparara en oración, en ayuno. Y así Hashem recordarse de ellos cuando salgan a guerra, guardarlo y protegerlo y darle victoria. Otro tiempo que en el templo se usaban las trompetas era para cuando venían a celebrar las fiestas, en sus días de regocimiento, en sus días de sus fiestas de nueva luna, cuando traían las ofrendas del holocausto, cuando traían la ofrenda de Shelamim, los sacerdotes sonaban las trompetas como un memorial ante Hashem. O sea, tú traías tu ofrenda, entonces las trompetas sonaban para que Dios se recordara de lo que tú estabas trayendo. Y lo voy a dejar hasta ahí porque de los versos 11 al 34, el capítulo 10, es cuando ellos comienzan a caminar y ahí es donde comienza a quejarse y vienen los problemas y vienen los cuentos. Vienen todas las situaciones. ¿Okay? Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces la próxima vez, Dios mediante, del verso 11 en adelante, el capítulo 10, estaremos hablando hasta el capítulo 12 para así más o menos concordar también con lo que se va a estar leyendo la semana que viene. Que recuerden que debido a Shavuot, las porciones están
poquito desbalanceada con respecto a Israel, pero entonces yo estoy haciendo una combinación de las dos, con Israel y con nosotros acá en Estados Unidos. Así que aquí está todo el mundo con frío, Ay, sí. tan viejos. Así que vamos a preguntas.